¿cierto? Vamos a andar súper, súper bien. ¿Okay? So, para poder, ¿cierto? ¿Ven bien el manual, cierto, chicos? Sí, profesor. Very good, very good. So, as I was saying, ¿cierto? Como les estaba comentando, we are going to start with nouns today, ¿ok? Vamos a comenzar, ¿cierto? Con sustantivos el día de hoy. Este manual, ¿cierto? Ustedes bien saben que ya se encuentra en su ambiente de aprendizaje, ¿ok? Para que ahí lo puedan revisar, ¿cierto? Descargar algunos que quieran hacerlo, ¿ok? Sin ningún problema, ¿vale? So, para poder comenzar, ¿cierto? Bueno, vamos a comenzar claramente con lo que está en el libro, ¿cierto? Como les decía acá, técnicas de lectura en idioma inglés en relación a conceptos de electricidad y electrónica, ¿ok? That's the unit number 1, ¿ok? Esa es la unidad número 1. So, we are going to start with something which is 100% English, right? ¿Cierto? Vamos a comenzar con algo que es 100% inglés, ¿ok? Y vamos a ver claramente, ¿cierto? Absolutamente todo esto, ¿ok? Tenemos entonces, we have nouns, ¿ok? Primero que todo, chicos, nouns, entender siempre que son sustantivos, ¿ok? Siempre, ¿ok? No es un verbo, ¿cierto? Por ende, el noun no lo podemos conjugar, ¿cierto? El noun o el sustantivo, ¿cierto? No es un adjective o un adjetivo, ¿cierto? El cual va a calificar a mi sustantivo, ¿cierto? Claro que no lo es, ¿cierto? Tenemos, what is the function of this, right? ¿Cuál es la función de esto? Okay? It says, they serve to name concrete and abstract beings, objects or entities, right? Miren, ellos sirven, ¿cierto? Para poder nombrar, ¿cierto? Seres, objetos o entidades, ¿cierto? Concretas y abstractas, ¿ok? In Spanish, ¿cierto? En español, they have gender, ¿cierto? Ellos tienen, ¿cierto? Un género, right? Que básicamente es masculino o femenino, ¿cierto? Or not motivated and is marked by the article, ¿cierto? Por ejemplo, nosotros sabemos, ¿cierto? Que los sustantivos, chiquillos, básicamente nosotros en inglés los vemos también, por ejemplo, los podemos ver como, no sé, pues a ver, Sebastián. Por ejemplo, el nombre Sebastián, o la persona me refiero, ¿cierto? Él es, básicamente en una oración es un sustantivo, ¿ok? ¿Por qué? Porque refiere, ¿cierto? A una persona, ¿cierto? Básicamente, ¿cierto? A algo concreto, ¿cierto? Que claramente tiene un tipo de género, ¿cierto? Que en este caso es masculino, ¿ok? Es distinto, por ejemplo, a decir Andrea, ¿cierto? Que básicamente, ¿cierto? Tenemos que también es un género, ¿cierto? Corresponde claramente a lo mismo, ¿ok? A un sustantivo, pero en este caso, ¿cierto? Viene siendo femenino, ¿ok? That's why the difference in the gender in here, ¿ok? Es por eso que es la diferencia aquí en términos de género, ¿ok? Para hacerlo quizás más detallado, ¿ok? It also says, right, that in Spanish, they agree in gender, ¿cierto? Ellos acuerdan un género, masculino o femenino, ¿cierto? And a number, ¿cierto? Y un número, singular o plural, ¿ok? Ojo con eso. Nosotros podemos tener, ¿cierto? Distintos tipos de géneros, por ejemplo, ya sea masculino o femenino, ¿cierto? Como también, ¿cierto? En diferencia en número, ¿ok? ¿A qué me refiero con eso? Miren, se los voy a estar escribiendo de igual forma acá en el chat, ¿ok? En términos, por ejemplo, de masculino, ¿cierto? O femenino, ¿cierto? Podemos, por ejemplo, como le dijimos, ¿cierto? Tenemos a Sebastian, ¿cierto? Sebastian, vamos a decir que es lo mismo que masculine, ¿cierto? Que masculino, ¿cierto? Básicamente, y esto es singular, ¿cierto? Singular, o sea, solamente una persona, ¿cierto? Por otro lado, habíamos dicho el nombre Andrea, ¿cierto? Which is feminine, ¿cierto? El cual es femenino, ¿cierto? Feminine, ¿ok? Que también, ¿cierto? Es exactamente igual, ¿cierto? A singular, ¿cierto? También es singular, ¿right? Eso es lo que yo me refiero, por ejemplo, con sustantivos. Sustantivos, ¿cierto? Por ejemplo, como Sebastián, como Andrea, ¿cierto? ¿Ok? Que claramente es distinto, ¿cierto? Ojo, aquí estamos hablando solamente de la forma singular, ya vamos con la plural, ¿ok? Que claramente, ¿cierto? It's really different, ¿cierto? Es muy distinto a decir, vamos en el mismo orden, por Sebastián, he, ¿cierto? He is masculine, también. And singular, ¿cierto? Si nos damos cuenta, tenemos acá he, esta palabra, ¿cierto? He es un pronombre en inglés, ¿cierto? Ustedes me imagino que ya lo deben saber. He es él, ¿cierto? Significa él, básicamente. Lo cual a mí me indica que es masculino, porque es él, ¿cierto? Y que es singular, porque simplemente hablamos de un masculino, ¿cierto? De una persona, ¿cierto? De un hombre. Por otro lado, ¿cierto? Tenemos a she, ¿cierto? Que es ella, el cual es feminine,
¿cierto? Que es femenino, ¿cierto? Y pasa exactamente lo mismo, en singular, ¿cierto? Nuevamente, femenino y singular, ¿cierto? She, por ende, es lo mismo que yo diga Andrea en este caso, ¿ok? Porque es lo mismo, básicamente porque she, sabemos que significa ella, por ende me indica, ¿cierto?, que es del género femenino y que es solamente uno, por ende, singular, ¿ok? Hasta ahí. Pues, ¿se va entendiendo, chicos? ¿Todo claro? Sí, profe. Very good, very good, very good. Now, si nosotros, ¿cierto? Damos a entender un poquito esto. ¿Alguien me podrá decir, chiquillos, de ustedes, si lo saben bien, si no, bien también, chiquillos? Take it easy. Al menos díganme, no, profe, ¿sabe qué? No sabemos mucho, no cachamos mucho. Me dicen nomás, no se preocupen. Es femenine. Aquí está mal escrito. ¿Ok? Feminine. ¿Ok? De hecho, si no me equivoco, se puede escribir de las dos formas. Sorry. Chicos, miren. En este caso, ¿cierto? Tenemos lo siguiente. Ustedes saben, por casualidad, ¿cierto? Si el he y el she, o en realidad, ¿para qué sirven los pronombres personales como el he y she? ¿Para qué lo utilizamos nosotros? Para referirnos a diferentes tipos de personas con géneros diferentes, ¿o no? Sí, Felipe, bastante bien, sí, sí, sí. Me sirve para eso también, ¿cierto? Tiene otra también acepción. ¿Alguien más? ¿Quizás alguna otra idea por ahí? No, profe. No, profe, es que habitualmente se usa para eso. Ok, ok, very good, very good. Ojo, miren, nosotros en términos generales, ¿cierto? Lo que son los pronombres personales, como por ejemplo, I, you, we, they, he, she, it, ¿cierto? Que son todos mis pronombres personales en inglés, ¿cierto? Yo los utilizo, ¿ok? Yo los utilizo para poder reemplazar a mi sustantivo, para no caer en una constante repetición, ¿cierto? Es como si yo a ustedes les estuviera diciendo, por ejemplo, Sebastian lives in Renca, por ejemplo. Sebastian likes to play football. Sebastian is 20 years old. Sebastian lives with his parents, ¿cierto? Si se fijan, yo todo el rato estoy repitiendo Sebastian, 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 ¿cierto? Para no caer en esa repetición, ¿cierto? Yo utilizo el pronombre personal, ¿cierto? Que es exactamente igual a Sebastian. Por ende, yo eventualmente estoy reemplazando a mi sustantivo, o sea, Sebastian en este caso, ¿cierto? Por el pronombre que corresponde. En este caso es he. Por ende, yo podría decir, ¿cierto? Sebastian lives in Renca. He likes to play football. He lives with his parents, ¿cierto? I don't know, he loves chocolate, I don't know, ¿cierto? Le gusta mucho el chocolate, por ejemplo, ¿ok? Si se dan cuenta, yo dije solamente una vez Sebastián, el sustantivo, ¿cierto? Y luego, ya conociendo a Sebastián, o sea, me refiero al sustantivo que prácticamente es el sujeto de mi oración, ¿ok? Yo básicamente lo puedo empezar a reemplazar cada vez que hable de él, sabiendo que estoy hablando de Sebastián, que el he yo lo reemplacé o yo lo tomé, ¿cierto? Para decir Sebastián y no repetir tantas veces su nombre, ¿ok? Pasa exactamente lo mismo con Andrea, ¿ok? O con cualquier nombre. Con Andrea, por ejemplo, ¿cierto? Que tenemos aquí el ejemplo, ¿cierto? En el chat. Andrea, ¿cierto? Sabemos que es femenino y singular, ¿cierto? Y she también, ¿cierto? Es femenino y singular. Ella. Es lo mismo que yo diga. Andrea lives in Providencia. She likes to go, I don't know, to go party with her friends. She lives with her brother, for example. She has two kids, por ejemplo, ¿cierto? En ese caso, si ustedes se fijan, ¿cierto? Yo, después de Andrea, ¿cierto? Cada parte que yo decía de ella o cada cosa que yo decía de ella, ya no me refería a ella por su nombre, por Andrea. Me refería a ella, ¿cierto? Por she. ¿Ok? ¿Por qué? Porque she es ella y Andrea también es ella. Entonces, prácticamente son un igual. ¿Ok? Por ende, yo podría decir cualquier nombre de mujer de forma singular, ¿cierto? Va a ser she, siempre. Cualquier nombre de hombre de forma singular siempre va a ser he, ¿ok? Siempre. ¿Vale? ¿Se entiende, chiquillos, hasta ahí? Sí, profe. Very good. Very good. Entonces,
¿Qué es lo que también tenemos por acá? ¿Qué pasa, cierto? Y estamos hablando solamente de singular. Sigamos el mismo ejemplo. Sebastián y también, cierto, con Andrea. Si yo tengo Sebastián and Andrea, right? Sebastián and Andrea, right? Aquí, cierto, chiquillos, aquí se nos va pero al carajo todo lo que yo les acabo de decir. ¿Por qué? Porque Sebastián y Andrea, cierto, denme un segundo, chicos, que saben que estoy compartiendo solamente eso y quiero que igual vean al menos cómo lo veo en el chat yo, ¿ok? Miren, si se fijan acá, tengo a Sebastián y a Andrea, ¿cierto? Tengo a dos personas. Entonces, si son dos personas, yo puedo reemplazar por, o sea, puede ser he and she, me refiero a he and she. No, se ocupa otro término, pero no me acuerdo cuál es. Creo que era el de ellos, ¿no? Perfecto, perfecto, muy bien Sí, Sebastián, el they. muy bien Vicente, ¿cierto? Y también muy bien Jeremy, ¿ok? ¿Por qué? Porque Sebastián y Andrea, ¿cierto? ¿Ok? Aquí en este caso, ¿cierto? Estamos hablando de quién? Hablamos de ellos, ¿cierto? Y para Ellos. ellos, ¿cierto? En inglés, nosotros ocupamos otro pronombre, el cual, ¿cierto? Lo dijeron los chicos, es they. Por ende, yo a Sebastián y Andrea, ¿cierto? Puedo decir esto, miren. Es igual a they, right? Sebastián and Andrea es igual a they. No puede ser Sebastián and Andrea sea igual a he and she. Imposible. ¿Por qué? Porque aquí ya no hablamos de solamente un individuo, no hablamos de él y ella, hablamos de ellos en general, ¿ok? Por ende, tenemos también este pronombre que es el they, ¿cierto? Que es un pronombre plural, ¿ok? Plural, ¿vale? Y me sirve tanto, yo voy a nombrar a Sebastián y Andrea, que es un hombre y una mujer, como a dos hombres, como a dos mujeres, ¿cierto? Y pueden ser dos o más, no hay ningún problema con eso. Mientras sea plural, ningún problema, ¿ok? Por ende, si hablamos de they, ¿cierto? Sebastián y Andrea, ¿por qué, por ejemplo, no decir, por ejemplo, Andrea and I? ¿Cierto? Andrea y yo. ¿Cambian algo esto? Sorry. ¿Cambian algo esto? Que me faltó la I, chiquillos. ¿Cambian algo esto? El hecho de que sea Andrea and I, en vez de decir Sebastián y Andrea. ¿Cambian algo, no? Sí, porque ahora pasaría a ser nosotros. Perfecto, ¿cierto, Vicente? En este caso, ¿cierto? Si yo digo Andrea and I, ¿cierto? Andrea y yo, ahí, ¿cierto? ¿Qué es lo que dice? Yo me estoy incluyendo en la oración, en la acción misma, ¿ok? Por ende, ya no son ellos. Como estoy yo incluido, ya hablo, ¿cierto? De yo. Y de esta persona, Andrea, por ejemplo, hablo de un nosotros, ¿ok? Por ende, para hablar de un nosotros, ¿cierto? Yo también tengo otro pronombre. Por ende, Andrea en I es exactamente lo mismo a decir we, que es we significa nosotros. ¿Se entiende, chicos? Sí, profe. Sí, profe, se entiende. Sí, profe. Súper, excelente. Quizás algunos de ustedes ya tenía esto súper claro, ¿cierto, chiquillos? Creo que nunca está de más, ¿cierto? Volver quizás a repasar ahí un poquito, ¿ok? Por eso también se los comento, porque también va dentro del mismo contenido, ¿ok? Entonces, si tenemos, ¿cierto? Este tipo de pronombres, ¿ok? Nosotros también claramente tenemos el I, ¿cierto? Que ya se lo voy a empezar a escribir en realidad, chiquillos, ¿ok? El I, ¿cierto? Que es yo, ¿cierto? Luego vamos con el he, ¿cierto? Que sabemos que es él, ¿cierto? Él. Vamos con el she, ¿cierto? Que sabemos que es ella, ¿ok? Vamos con el it. ¿Qué significa el it? Eso. Perfecto. ¿Como para referirse a alguna cosa? Eso, muy bien. Cosa o animal. Singular, vamos a poner igual, ¿ok? Yes. Tenemos también, que habíamos dicho, ¿cierto? El you, ¿cierto? El you, ¿alguien sabe lo que significa el you? Tú. Tú. Perfecto, significa tú o ustedes. Ojo, el you es plural y singular. ¿Ok? Yes, tú o ustedes. Luego, ¿cierto? Vamos con el we, que ya sabemos que significa nosotros, ¿cierto? Y el they, que ya sabemos, ¿cierto? Que significa ellos, ¿cierto? Significa ellos, ellas, esos, ojo, esas. ¿Ok? They significa ellos, ellas, esos, esas. ¿Ok?
¿Por qué significa esos, esas? Miren lo siguiente. The dog. El perro. ¿Con qué pronombre yo podría reemplazar a the dog? Esos. That, ¿o no? A it, ¿cierto? A eso. Porque es un perro, ¿cierto? Es un perro. Y miren aquí. It refiere, o sea, significa eso. Es una cosa o un animal. Porque es solo uno, pero aquí le puse que era singular. ¿Ok? Entonces, the dog es igual a que diga it, ¿cierto? Porque es una cosa, prácticamente en términos gramaticales es una cosa, ¿ok? Pero ¿qué pasa si yo digo the dogs? The dogs. The dogs es igual a qué? Felipe, sí, se puede usar that dog, ¿cierto? Cuando tú estás prácticamente apuntando o señalando a un perro en específico. ¿Ok? Aquí lo estamos haciendo más en términos generales, pero sí se puede usar. Jeremy, me ibas a decir algo, cuénteme. No, nada, era otra cosa. ¿Ok? The So, dogs sería they, perfecto. ¿Por qué sería they, Mauro? porque estamos, no a un perro, sino a muchos perros. Esos. Un Perfecto. conjunto. Es así de simple. Porque sabemos que the dogs, ¿cierto? Al estar en plural, ¿cierto? Son los perros. Pueden ser dos o pueden ser más. 3, 4, 5, 10, 15, 20 millones de perros. Da igual, ¿ok? No es singular. A eso es lo que voy. Y al no ser singular, ¿cierto? Yo lo lo puedo reemplazar por they, ¿cierto? ¿Por qué por they? Porque they, ¿cierto? Ojo aquí, refiere a esos y esas, ¿ok? Y disculpen, it es eso, es solamente singular, y aquí el they lo tenemos en plural, ¿cierto? Cuando tenemos dos cosas o dos animales, o más. Right? ¿Se entiende? Sí, profesor. Sí, profe. Very good. Very nice. So, teniendo esto en cuenta, ¿cierto? Volvamos acá, ¿cierto? Al manual, ¿ok? Dice, por ejemplo, right? Bueno, in Spanish dice they agree in gender, ¿cierto? Claramente, y número, singular o plural, ¿cierto? With the article and the accompanying adjective, ¿cierto? Básicamente, como les dije en un principio, ¿cierto? El sustantivo va a ir acompañado generalmente, ¿cierto? Ya sea de un artículo, ¿cierto? O de un adjetivo, ¿cierto? El cual va a calificar, ¿cierto? Mi sustantivo. Por ejemplo, examples, dice acá, ¿cierto? The pretty house, ¿cierto? The pretty house dice la casa bonita, ¿cierto? En este caso yo también tengo un género acá, si se fijan. En este caso, ¿cierto? Tenemos la, que viene siendo, ¿cierto? Lo que yo hablo de artículo, ¿cierto? El artículo en este caso en español es la, ¿cierto? Por ende, ¿cierto? Tenemos la casa bonita, ¿cierto? Sorry, la casa bonita. Yo aquí tengo el artículo la, ¿cierto? Y el gender, en este caso, viene siendo femenino, ¿ok? Porque para todos la es femenino, ¿cierto? Y él es masculino, ¿cierto? Refiriéndonos aquí en este caso, ni siquiera a una persona, sino que a una cosa, ¿ok? Entonces, the pretty house, ¿cierto? La casa bonita, ¿ok? La casa bonita. Por ende, si nos fijamos acá, de esta oración en inglés, la que está en inglés, the pretty house, ¿alguien me puede decir cuál es el sustantivo de esa oración? Casa. Perfecto, casa, ¿cierto? En este caso, disculpen, house, ¿cierto? Viene siendo el sustantivo. ¿Por qué? Porque pretty, ¿cierto? Es un adjetivo, ¿cierto? Pretty significa bonita, ¿cierto? O bonito, ¿cierto? También puede ser, ¿ok? So, pretty, ¿cierto? En este caso, viene siendo el adjetivo, el cual va a calificar a mi sustantivo, que es house, ¿ok? Por ende, ¿de qué forma lo califica? Simplemente dice que la casa es bonita, ¿cierto? Lo está calificando de cierta manera. Y nuevamente acá el de, ¿cierto? Acá tenemos el artículo, el cual se transforma en la, ¿cierto? En español. La casa bonita. Ahora, profe, ¿por qué acá arriba dice the pretty house? Y si yo lo traduzco, no debiese decir la casa bonita, sino que debiese decir la bonita casa, porque está al revés. Yo les dije recién que pretty significa bonita, y ustedes saben que house es casa. ¿Por qué está así?
Es que primero son los adjetivos, después los sustantivos. Perfecto. Perfecto, Vicente, porque el orden, ¿cierto?, normal de una oración en inglés, ¿cierto? Cuando vamos a calificar algo y vamos a utilizar un adjetivo, siempre utilizamos el adjetivo justo antes, ¿cierto? Justo antes del sustantivo. La casa bonita, the pretty house. Es lo mismo que seguimos acá adelante, miren. The red car, ¿cierto? El auto rojo, ¿cierto? ¿Cuál es el sustantivo en esta oración? The red car. Auto. Perfecto, auto, ¿cierto? Car. Entonces, ¿cuál es el adjetivo? Rojo. Red. Rojo, el color, red, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el color, ¿cierto? Está calificando a mi auto, ¿cierto? Por otro lado tenemos the, ¿cierto? Que es el artículo, ¿cierto? Por ende yo digo the red car, el auto rojo, y no digo en español el rojo auto, ¿cierto? Prácticamente para nosotros eso es hablar al revés. Pero si lo interpretamos en un inglés, claramente no es hablar al revés, sino que es seguir otras reglas, ¿cierto? En términos gramaticales. ¿Cuáles reglas? Las reglas de estas personas, ¿cierto? Que hablan inglés. ¿Ok? Tenemos también the millionary houses. The millionary houses. ¿Ok? Ojo, esto se pronuncia con solamente una L. The millionary. ¿Ok? The millionary houses. Right? Por ahí tenemos las casas millonarias. Nuevamente, ¿cuál es el sustantivo en esta oración? La casa. Perfecto, las casas. En este caso es plural, ¿cierto? Casas. Right? Y el adjetivo viene siendo millionaire, ¿cierto? Millonarias. ¿Ok? Por ende, este adjetivo, ¿cierto? Viene a calificar mi casa, ¿cierto? Tengo el artículo nuevamente, las casas millonarias, ¿ok? Y en este caso, si se fijan, tengo pluralidad y también tengo género femenino. Chicos, género femenino según lo que dice acá, la y la, el o el, ¿ok? Como también tengo, ¿cierto? Acá, the expensive cars, ¿cierto? Los autos costosos o caros, en realidad, ¿cierto? En esta oración, the expensive cars, ¿cuál es el sustantivo? Auto, ¿no? Autos. Los autos. Perfecto, autos, ¿cierto? Los autos son los sustantivos y expensive, que básicamente, ¿cierto? Es el adjetivo, viene a decirme a mí, ¿cierto? A calificar de alguna forma el auto. En este caso, ¿de qué forma lo califico? De que el auto es costoso, de que es caro. En este caso, ¿de qué forma califico las casas? De que las casas también son caras, son millonarias, ¿cierto? En este caso, ¿de qué forma califico el auto? Con el color, es rojo, ¿cierto? Y aquí, ¿de qué forma califico la casa? Básicamente, de que es bonita, ¿cierto? Básicamente es eso. ¿Ok? Entonces, mucho ojo, ¿cierto? Siempre con el tema de no vayan a pensar, ¿cierto? Ah, es que esto está escrito al revés. No, no está escrito al revés. La gramática en inglés es así, ¿ok? Si lo vemos con un contexto muy, ¿cierto? Castellano en la cabeza, claro, es evidente que para nosotros, ¿cierto? Está al revés. Pero para nosotros está al revés, ¿por qué? Porque nosotros tendemos a traducir palabra por palabra y bajarla. La bonita casa, el rojo auto. Aquí ni siquiera tiene sentido. Las millonarias casas, los costosos autos, ¿cierto? Para nosotros eso está al revés, pero porque lo traducimos literalmente. Por eso les digo yo, siempre va a ser mejor interpretar, ¿ok? Bajo cierta interpretación, ¿cierto? Nosotros vamos a llegar claramente a esto, ¿cierto? A estas definiciones, ¿ok? O a esas traducciones, ¿ok? Que básicamente son las traducciones correctas, ¿right? ¿Dudas? Ninguna, profesor. Ninguna, profe. No, De mi ninguna. parte, ninguna, profe. Okay, very good. Very good. So, in here we are going to see some types of it, ¿cierto? Vamos a ver algunos tipos, ¿cierto? De ellos, ¿de qué tipos? De los sustantivos, ¿ok? Tenemos 4 tipos, básicamente, que los que estamos mostrando acá, dice, these are just 4 out of 8, ¿cierto? Estos son 4 de 8, ¿ok? Vamos, ¿cierto? Que básicamente son los que nos sirven, porque los otros, la verdad es que, chiquillos, no les voy a mentir, no son muy utilizados, ¿ya? It says, concrete nouns, que son los sustantivos como concretos, por decirlo así, ¿cierto? It says,
They designate beings, everything that exists, ¿cierto? Ellos son seres designados, o sea, todo lo que existe. People, animals, and things that already have real or imaginary existence. Angel, a fairy, por ejemplo, ¿cierto? Tenemos entonces, absolutamente, ¿cierto? Absolutamente cierto, todo lo que existe, ¿cierto? Y todo lo que sea real o también tenga una existencia imaginaria. O sea, que nosotros, ¿cierto? En nuestra cabeza, ¿cierto? Porque estamos hablando de algo imaginario, ¿cierto? Tengamos quizás la noción, el perfil o quizás una imagen referencial de algo que quizás nosotros no sabemos si existe, pero tenemos la imagen referencial de eso. Pasa así a ser algo completamente concreto, ¿ok? En términos de sustantivos, ¿ok? Por ejemplo, un ángel o un hada, ¿cierto? Fairy es un hada, ¿ok? Nosotros no hemos visto ángeles, angel, ¿cierto? Hadas tampoco creo que hayamos visto, ¿cierto? Pero sí, quizás si nos imaginamos una, o un ángel, ¿cierto? Tenemos una imagen, ¿cierto? Mental, básicamente, de cómo podría eventualmente ser, ¿ok? Sigue siendo concrete nouns, ¿ok? Más allá claramente de todo lo absolutamente real, ¿ok? Todo lo absolutamente real, ¿ok? So, todo lo que existe, gente, animales y cosas que están en la vida real. Por ejemplo, tan sencillo, chiquillo, el computador, el escritorio, los audífonos, el celular, ¿cierto? Son cosas que existen, son cosas materiales, ¿ok? Por ende, siguen siendo sustantivos concretos, ¿ok? Básicamente, ¿right? ¿Se entiende, chicos, esta parte de aquí? Sí, profe, se entiende. Sí, profesor. Vale. Super. Sí, profe. Very good. So, if we continue with proper nouns, ¿cierto? Con sustantivos propios, ¿ok? Chicos, chiquillos, esto se pasa, esto es el lenguaje de comunicación, la verdad, no les voy a mentir. El lenguaje de comunicación es exactamente lo mismo que inglés, pero claramente no en otro idioma, ¿ok? Tenemos sustantivos propios, por eso de repente es tan fácil de entender. They are always written in capital letters, ¿cierto? Si, ellos siempre están escritos, ¿cierto? En mayúsculas. ¿Cuáles son las mayúsculas? Capital letters, eso es mayúscula, ¿ok? Por ejemplo, nombres de personas, sus nombres propiamente tal. George Washington, William, Easter Island, The Beatles, Lamborghini, Amazon, Moscow, por ejemplo, etc. Cualquier nombre propio o sustantivo propio, siempre lo vamos a escribir con mayúscula, independientemente de que esté en un principio de la oración o no. A nosotros cuando éramos niños siempre nos enseñaron, ¿cierto? Los profesores o los papás o la mamá, ¿cierto? Ahí, que cada vez que uno empezaba a escribir algo siempre tenía que ser con mayúscula, ¿cierto? Hola, ¿cómo estás? ¿Cierto? Por ejemplo, ¿right? Yo comencé a escribir algo, capital letter, mayúscula, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Si yo digo, hola Julio, ¿cómo estás? ¿Cierto? Aquí puse un proper name, ¿cierto? Un proper noun, sorry, un sustantivo propio. Por ende, Julio, ¿cierto? Que es un sustantivo propio, yo claramente tengo que ponerlo en mayúscula, ¿cierto? Es lo mismo que si, por ejemplo, yo diga, yesterday, sorry, mayúscula, se me había olvidado ya. Yesterday, right, I went to the White House, por ejemplo, ¿cierto? Ayer yo fui a la Casa Blanca. Sabemos perfectamente, ¿cierto?, que es un sustantivo propio, ¿cierto? O, por ejemplo, I would like to have a Lamborghini. Ni siquiera sé cómo se escribe. Imagínense lo lejos que estoy de tener algo así. Lamborghini, right? I would like to have a Lamborghini, right? ¿Cierto? Nombre. Súper sencillo. Let's go to the nearest supermarket called Jumbo. Por ejemplo, vamos al supermercado, ¿cierto? También es propio, ¿ok? Vamos al supermercado más cercano llamado Jumbo, una marca, J mayúscula, ¿ok? Yes.
Quizás en un escrito se ve extraño que de repente pongamos tanta mayúscula entre medio porque estamos nombrando quizás muchas cosas, ¿ok? Pero ojo, es normal, está bien escrito, no se compliquen con eso. Sería extraño, ¿cierto?, que no estuviera con mayúscula, ¿ok? ¿Por qué? Porque así la persona que está leyendo tu escrito, ¿cierto?, probablemente no va a entender tanto, ¿ok? Y va a decir, ¿qué significa esta palabra? ¿Ok? Perfectamente, si yo digo, let's go to the nearest supermarket called Jumbo, ¿cierto? Vamos al supermercado más cercano, ¿cierto? Llamado, ¿qué es esto? Jumbo, ¿qué es eso? ¿Cierto? Es raro, no se va a entender del todo bien. Let's go, si yo lo pongo, por ejemplo, lo pongo en español, ¿cierto? Muy literal. Let's go to Jumbo, por ejemplo, ¿cierto? Si yo lo pongo acá, por ejemplo, ¿cierto?, con la J minúscula, el lector, ¿cierto?, o la persona que recibe el mensaje, y quizás no conoce esto, o Jumbo, en realidad que es un supermercado, ¿cierto?, quizás no lo conoce, va a decir, ok, ¿dónde vamos? ¿Dónde vamos a ir? ¿Qué es esto? Pero si yo lo escribo, let's go, si yo lo escribo, ¿cierto?, así, let's go to Jumbo, ¿cierto?, sé de inmediato que al menos, quizás no sé qué es un supermercado, pero sé que esto es alguna entidad, alguna empresa, algo debe ser, ¿cierto? Algo debe ser. En este caso, por el simple hecho de estar en minúscula, ni siquiera me lo puedo imaginar, ¿ok? Por eso es tan importante, chicos, las mayúsculas, ¿ok? Por eso son tan importantes, ¿ok? Ahora, claramente, si yo digo, let's go to Jumbo to buy some beers, por ejemplo, ¿cierto? Vamos al Jumbo a comprar unas cervezas, por ejemplo, claramente yo entiendo ya, ¿cierto?, que el Jumbo o es una botillería si voy a comprar cerveza o un supermercado, ¿cierto? Claramente porque estoy dando más detalle. ¿Se entiende la explicación, chicos? Sí, profe. Sí, profesor. Sí, profe, súper. Vale, genial. Tenemos entonces también, ¿cierto?, common nouns, ¿ok? Tenemos ciertos sustantivos ya más comunes, por así decirlo, ¿cierto? It says, they indicate all the beings and objects of the same class or species. In addition to naming them, they give ideas of their characteristics, for example, table, dog. Bien. Ellos indican, son como los más comunes, ¿ok? Ellos indican todos los seres y objetos, ¿cierto?, de la misma clase, o de un mismo grupo, o de una misma especie, ¿ok? Por ende, acá, nosotros, ¿cierto?, vamos a agregar, ¿cierto?, en lo que es, por ejemplo, table, quizás cosas más, no quiero decir inertes, porque hay un perro, ¿ok? Pero sí habla sobre distintas especies, ¿ok? ¿Yes? Tenemos entonces table and dog, por ejemplo, ¿cierto? Básicamente, ¿cierto?, los que son más comunes. Mientras, por ejemplo, no sea gente, ¿cierto? Aquí también caen los concretes, ¿ok? Porque también tenemos animales arriba, ¿ok? Esto, chiquillos, es básicamente como lo más general, el más general, por así decirlo, ¿ok? Ojo, yo tampoco les voy a pedir a ustedes, ¿cierto?, que me digan, ok, dame 20 ejemplos de concrete nouns, 20 ejemplos de common nouns y te lleno de animales. No, porque sé que va a ser complejo, porque va a ser difícil, even though for me, ¿ok? E incluso hasta para mí va a ser complejo poder, ¿cierto?, calificar, ¿cierto?, de alguna forma, por ejemplo, 20 animales, ¿cierto? Pero ¿cómo? Si puede ser un concrete noun y puede ser un common noun. Sí, pueden ser ambos. Y donde tú lo ubiques va a estar bien, ¿ok? Porque esto es más general, esto ya es un poquito más específico. Hablamos, ¿cierto?, de la misma clase o especie, ¿cierto? Básicamente en términos generales, ¿ok? Es como, por ejemplo, decir aves, ¿cierto? Yo al momento de decir aves, nombro una especie, ¿cierto? Y nombro un general, un todo, ¿ok? En ese caso nombro un todo en general, ¿ok? Es muy distinto, ¿cierto? A, por ejemplo, acá arriba decir, no sé, a pigeon, por ejemplo, una paloma, ¿right? En este caso, sería un concrete noun porque quizás estoy dando más detalles, ¿cierto?, de qué es lo que es. Aquí yo simplemente digo que it's a bird, es un pájaro, es un ave, ¿cierto? Right? Mucho más general, a eso me refiero.
Por otro lado, ¿cierto? Los abstract nouns, ¿cierto? Los sustantivos abstractos, ¿ok? Creo que la palabra también abstracto, ¿cierto? Sorry, la palabra abstracto también define mucho, ¿ok? ¿Qué dice? They refer to ideas or concepts, right? Ellos refieren a ideas o conceptos. Belief, creencias, dream, sueños, justice, justicia, truth, faith, liberty, knowledge, information, culture, and dedication, ¿cierto? Etcétera. Ojo, chicos, son solamente ejemplos los que tenemos acá, ¿cierto? No es que solamente sean esos, ¿ok? A creencias, por ejemplo, ¿cierto? Cosas que prácticamente nosotros no tenemos quizás, ¿cierto? Una imagen mental del concepto cultura, por ejemplo, del concepto dedicación, ¿cierto? Ahora, si yo te digo, por ejemplo, la cultura maya, evidentemente tú quizás te vas a imaginar un maya en tu cabeza. Yo aquí hablo del concepto, no de la persona, hablo de algo completamente abstracto. ¿Ok? Si yo, por ejemplo, le digo justicia, ¿qué se va a imaginar usted? ¿Cierto? Como concepto, justicia, ¿cierto? No, la verdad es que no se nos puede venir una imagen, ¿cierto?, a la cabeza, ¿ok?, de este concepto de justicia. Quizás se nos viene alguna acción, quizás se nos viene quizás algún personaje, pero ojo, yo no estoy hablando de personas, te hablo del concepto. Por algo hablo, ¿cierto?, de algo abstracto. ¿Ok? ¿Got it? ¿Se entiende, chicos? Sí, profesor. Sí, profe. Sí, profe, ahí podrían ser como entidades como los carabineros, los de la PDI, ¿o no? Mira, es que eso ya no es un concepto, eso ya es básicamente, ¿cierto?, una entidad a la cual tú eventualmente tienes una imagen. Si yo, por ejemplo, te digo carabinero, tú te imaginas a esta persona, ¿cierto?, vestida de verde, ¿cierto? Sin desmerecer, ¿cierto? Si es que hay algún carabinero por ahí, chiquillos, sin desmerecer, ni algún papá carabinero o algo por el estilo, ¿ok? Es básicamente la imagen que se nos viene, ¿cierto? Si yo, por ejemplo, te digo lo que me decías tú, un PDI, ¿cierto? Una persona de policía de investigaciones, por ejemplo, ¿cierto? Yo me voy a imaginar al chico este, ¿cierto? Con esta cuestión de las balas, ¿cierto? El chaleco antibalas, con una polera blanca, un pantalón café o azul, un cinturón y una pistola al lado. Es lo que me imagino yo, por ejemplo, ¿cierto? Porque es como la imagen que uno tiene de eso. Entonces, no estamos hablando de algo abstracto, ¿ok? No estamos hablando de algo abstracto, ¿ok? Estamos hablando de algo, en ese caso, ¿cierto? Nosotros en este caso de abstract noun, ¿cierto? Hablamos básicamente de conceptos, creencias, por ejemplo, sueños, justicia, verdad, fe, libertad, conocimiento, ¿cierto? Nosotros no tenemos una imagen, a nosotros no se nos forma algo concreto, ¿cierto? En nuestra cabeza cuando yo digo información. ¿De qué está hablando? Si es un concepto. A eso es lo que voy. Es un concepto. No te puedes hacer una imagen mental de aquello. Ah, ya entiendo. Vale, súper. Very good. Very, very good. So, ¿dudas hasta acá, chicos? No, profe, ninguna. No? Okay. Okay. So, let's do this one. Okay. Vamos a hacer esta actividad, chiquillos, básicamente, ¿cierto? Y estamos listos por el día de hoy, ¿vale? Tenemos exercise, underline and classify nouns, ¿ok? Miren, no los vamos a subrayar, o en realidad sí, los puedo subrayar acá, ¿ok? Creo. A ver. Ok, perfecto. Bueno, no está subrayado, pero... duplicar. Duplicar. Ok, no sé qué hice, pero ojalá resulte. Ok, here we have. Ok, very good. Very good. Tenemos entonces, miren, vamos a agrandar un poco esto. Very good. Tenemos entonces friends, ¿cierto? Veamos qué es lo que tenemos acá, ¿vale? Tenemos, entonces, en este caso, ¿cierto? Clasifiquemos estos sustantivos que tenemos acá, ¿cierto? Clasifiquémoslos, ¿ok? ¿Yes? Tenemos entonces, miren, tenemos friends. ¿De qué forma o qué tipo de sustantivo lo calificarían ustedes? ¿Como uno concreto, como uno propio, como uno común o como uno abstracto? Friends. ¿Sorry? ¿Concreto o no? Yo diría Abstracto. abstracto. Diría yo. Sí.
abstracto, ¿cierto? Chiquillos, a ver, espérense, no estamos hablando de la serie Friends, por si acaso, estamos hablando de Friends de amigos, ¿cierto? En general, ¿ok? Claramente, ¿cierto? Sería algo abstracto, ¿cierto? Si yo te digo amigos o amistad, ¿cierto? Que básicamente es lo mismo, ¿ok? Claramente tú, quizás, si entramos más en detalle, ¿cierto? Yo podría eventualmente quizás tener una imagen mental, ¿cierto? Quizás de algún amigo mío, cosas por el estilo, ¿ok? En este caso, no, ¿ok? Tenemos también, ¿cierto? Acá, déjame convertir. Tenemos ancient. ¿Sabes lo que significa ancient? ¿Ancestro o algo así o no? No. Antiguo, sí, antiguo, anciano, viejo. Yes. ¿Cómo lo calificarían? Yo lo calificaría abstracto. Very good. Yo igual lo calificaría así, Mauro. Very good. La verdad es que lo calificaría de esa forma. Ancient, ¿cierto? Pensando, ¿cierto? Que es antiguo, es un concepto, es algo, ¿cierto? Que es básicamente abstracto. No estoy dando mucho detalle del tema. ¿Ok? Very good. Vamos con grandma. Grandma, abuela. ¿Cómo lo ¿Propio calificamos? no? ¿Propio? ¿Sorry? Sería ¿Propio un no? sustantivo concreto. Sí, es concreto. Very good. Es concreto. Yes, es concreto. Mm, Sí. Very good. Very good. People already have a real or imaginary existence, ¿cierto? Hay una existencia real en esto. Okay, very good. Suspicious. ¿Sabes lo que significa suspicious? sospechoso. Sospechoso. Sospechoso, sospechoso. Suspicaz significa, chicos. Suspicaz, receloso, desconfiado, hasta desconfiado significa. Sospechar de algo. Yes. ¿Sería abstracto, no, profe? Sería abstracto, ¿cierto, Vicente? Very good. Excelente. Sería abstracto. Very good. Tenemos electromagnetic. Y aquí me fui por un tema que desconozco, la verdad. Electromagnetic. ¿Qué creen ustedes, los especialistas? Sería concreto porque eso existe. Ok. Entonces tú tienes una imagen en tu cabeza, ¿cierto? De eso. No, pues sería abstracto. ¿Ya? Porque la electromagnética no lo veis, pues. Entonces no te dais una idea de lo que sería. Perfecto. Porque es un concepto. Quiero que veamos eso. Electromagnetic, ¿cierto? Electromagnética, ¿cierto? Es un concepto, básicamente. Ahora, quizás tenemos una máquina que produce, quizás, no sé cómo definirlo en realidad, chiquillo, este proceso, por así decirlo, ¿cierto? Eso es otra cosa. Tú te estás imaginando algo concreto y lo relacionas a esto, pero no significa que la electromagnética sea esa máquina. Esa máquina debe tener un nombre. Ok, o sea, se refiere a lo que genera la máquina. Ya. Al concepto, dicho. Vicente, Ya, al concepto, ¿vale? Tenemos sweetness. Sweetness, ¿qué significa eso? ¿Dulce? Como No feliz, sé. alegría, Dulzura. No, a ver, dulce es solamente sweet, solo eso. Solo lo que dejó de estar marcado. Sweetness es dulzura. Es como kind, es como kindness, ¿cierto? Es como amabilidad, ¿cierto? ¿Qué vendría siendo eso? Como amistad, por ejemplo. También abstracto, ¿no? También es abstracto, ¿cierto? También es abstracto porque es un concepto, right? Triangle. ¿Qué es Propio, triangle? ¿no? ¿Sorry? Es que triángulo, ¿no? Sí. La primera, ¿no? Concreto. Concreto, perfecto, porque nosotros tenemos una imagen, ¿cierto? De lo que es un triángulo, básicamente, ¿cierto? Very good. Ok, powder. ¿Sabes lo que significa powder? Pólvora, ¿no? Polvo, Mm, sí, polvo. Depende del contexto, ojo, polvo. Sería concreto, Ok, ¿por qué sería concreto? porque uno se puede imaginar el polvo. Very good. Very good, very nice, right? Super. Tenemos entonces money, in this case, ¿cierto? Ojo, dinero. Dinero, chicos, esto igual lo vamos a ver más adelante. Dinero, a ver, es muy distinto. Yo puedo tener bills, que son billetes, coins, que son monedas, ¿cierto? Pero dinero es un concepto.
Eso sería abstracto. Sería Sería abstracto. abstracto. Sí, es abstracto porque el dinero es un concepto, es prácticamente, ¿cierto?, una idea de algo, ¿cierto? Lo que es concreto es el billete, ¿cierto?, el bill, o la moneda, por ejemplo, eso es lo concreto, ¿vale? Ojo acá, electromagnetism, electromagnetismo, Sería abstracto. Abstracto. ¿es abstracto? Aquí me confío netamente de ustedes. Sí, Es un profesor. concepto. Es que existe el electromagnetismo, pero no. Yo me lo puedo Pero hay imaginar una también, energía. pero Es una energía. Ya, sí, entonces es necesitáis de abstracto. recursos para generarlo. Ya, entonces si es una energía, es abstracto, ¿cierto? Es completamente abstracto, ¿vale? Tenemos un BlackBerry. ¿Qué es un BlackBerry, guys? Un celular. Un teléfono. Una marca. El No, la teléfono, marca sí, de un celular. la marca. Entonces es Ya. la que era con mayúscula, ¿no? Esa que decía que era arriba. Es que no me acuerdo en inglés, pero. Sorry. Ahí está, proper Pero es un noun. Propio, sustantivo sí, propio. propio. Sí. ¿Ya? Eso mismo. Miren, perfecto. Está perfecto lo que ustedes me dicen. Sí, solo si lo vemos por el lado de que es un teléfono, que es una marca, ¿cierto? ¿Por qué? Porque BlackBerry, guys, BlackBerry significa mora. La mora, la fruta. La mora que uno come, ¿cierto? Por ejemplo, la mermelada de mora, ¿cierto? Es BlackBerry, ¿ok? Si se fijan, ¿por qué se llama BlackBerry el teléfono, chicos? En un principio, yo esto lo investigué hace mucho tiempo porque me llamó la atención. Si ustedes se fijan, la mora, ¿cierto? Tiene unos ciertos gajos muy pequeños, ¿cierto? Que son como estas pelotitas, que no son tan circulares, ¿cierto? Que es como la mora por fuera, ¿cierto? Tiene como un cierto relieve, ¿ok? Ese relieve es exactamente igual, ¿cierto? Es exactamente igual, ¿cierto? A las teclas de un BlackBerry, ¿ok? Por si lo ven por ahí, ¿ok? Jeremy, strawberry, ¿qué era? Strawberry es frutilla o fresa, se le conoce como frutilla o fresa, ¿ok? El BlackBerry es la mora. Por ende, si yo digo, o si yo veo, ¿cierto? Que BlackBerry es mora, ¿cierto? ¿Cuál sería? Si es mora, Concreto, ¿o no? concreto, ¿cierto? Si BlackBerry lo tomo simplemente como una mora, es concreto. Si lo tomo como, por ejemplo, una marca, ¿cierto? Debiese ser prácticamente un proper noun, ¿cierto? Básicamente esto, un proper noun. ¿Ok? Very good, pero súper bien. Muy bien, chicos, que tengan también, ¿cierto? También ese conocimiento en realidad, chiquillos, sí, está súper bien, ¿ok? Ojo, profe, ¿y cómo yo voy a saber si en una oración BlackBerry es la mora o estoy hablando de un teléfono? Ojo, chiquillos, el contexto es lo que hace la oración, ¿ok? Contexto. Lo van a saber definir por contexto inmediatamente, ¿ok? I eat blackberries, ¿cierto? Yo comí blackberries. ¿Van a pensar que me comí un teléfono? No, porque comí mora, ¿cierto? Right? I am going to call you with my BlackBerry. Te voy a llamar por mi mora. Imposible, por el teléfono, ¿ok? Yes, a eso es lo que voy con el contexto, ¿vale? Tenemos también United Nations, ¿cierto? ¿Qué es? Sería abstracto. Sería abstracto. United Nations. No. Propio. No, proper. Propio, porque United Nations se refiere a Estados Unidos. Son las Naciones Unidas. ¿Ok? En este caso, proper nouns. De hecho, por lo mismo también están ambas, ¿cierto? Ambas están con mayúscula. ¿Ok? Tenemos newspaper. Sería como esta que existe, ¿no? Arriba, el concreto, Concreto, perfecto, Jeremy. que Sí. es diario, ¿o no? El newspaper es algo que existe, ¿cierto? Very good, muy bien. Concreto. George Propio, ¿no? propio, perfecto. Chiquillos, una pregunta. ¿Quién diablos es George El que creó la ley de Ohm. Debe ser el tipo Sí, supongo. que inventó o que descubrió la resistencia. Ohm. Eso mismo. A ver, estamos igual como con un poco de dudas ahí. Era un físico y matemático alemán. Ya, mira, ahí Mauro leyó Wikipedia. Perfecto. Pero al menos se interiorizó del tema. Very good. Yes.
Y les pregunto porque yo tampoco sé, no les voy a mentir. No me las voy a dar aquí, me sabe todo. No tengo idea quién es George Orwell. Lo voy a buscar. Thought. ¿Qué es thought? Thought es pensamiento. Pensamiento es abstracto, sí. Es abstracto, ¿cierto? Very good. Es abstracto. Very good. Wide. ¿Qué significa wide? Wide en español es amplio o ancho. ¿Abstracto también? Es abstracto, es un concepto. Es un concepto. Yo no estoy diciendo que algo es ancho o algo es amplio. Simplemente dije la palabra, el concepto. Right? Chairs. Concreto. Concreto. ¿Qué son chairs? Sí, eso, ¿no? A ver. Sillas. Sillas, perfecto. Concreto. Peace. Abstracto. Abstracto, ¿cierto? Peace es paz, ¿cierto? También un concepto. Hunger. ¿Qué significa Abstracto también, que es hambriento, ¿no? ¿Cierto? Abstracto. hunger es hambre. Sí. Hambre. Como hay una película, creo. Nunca la he visto, pero creo que hay una película. Hunger Games. Hunger Games. Verdad. Juegos del hambre. Yes. Hunger Games. Por ende, si es hambre, es... ¿Me dijeron? Yo dije abstracto, pero no Es sé si abstracto. Yes. Sí lo es. Es abstracto. Very good. Very nice. Y el último, ¿cierto? Tenemos worm. Común. Un gusano, ¿o no? Gusano, ¿cierto? Sí, Gusano, lombriz, ¿cierto? Entonces es concreto, ¿no? Concreto. concreto. Ojo, ojo, un gusano. Es concreto porque básicamente, ¿cierto? Estamos hablando no de la especie ni del grupo. Si hubiésemos hablado de especie o de grupo, hubiese sido common noun. ¿Ok? Para que también queden claros con eso. ¿Vale? Súper, 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 súper. Very good, very good. Guys, wait a second. I'm going to stop recording, right?